Ahora tenemos una exposición que va a ser de manera virtual, lo habíamos anunciado, porque para analizar las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector público nos acompaña por Zoom Andrea Renda, investigador principal y director de Unidad sobre Gobernanza Mundial, Regulación, Innovación y Economía Digital. Les contamos un poquito más. Él es director de investigación del Centro de Estudios de Política Europea, es profesor adjunto de Política Digital en la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. Andrea enseña Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Forma parte de varios grupos de expertos que asesoran a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro de la Junta Directiva de Canonical, la empresa que desarrolla y distribuye Ubuntu, un sistema operativo de código abierto. Andrea, muy buenas tardes, te damos la bienvenida a este seminario. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te dejamos entonces adelante con tu disertación y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, aunque sea virtual, en la ciudad de Córdoba. Y yo veo que no soy físicamente presente ahí, pero mi cara es mucho más grande de la cara de ustedes, entonces soy mucho más presente que ustedes en un cierto sentido. Voy a compartir mi presentación en un momento y vamos a empezar. Le agradezco, me dicen si pueden ver mis diapositivas. Le agradezco la invitación. Agradezco en particular a Marcelo Scaglione, a Gonzalo, para invitarme, para requerir mi presencia. Es un placer compartir un poco de ideas sobre el futuro del gobierno, el Estado, en el contexto del entorno digital, ¿no? De cómo está cambiando. En particular, me voy a concentrar un poco más sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Pero primero quisiera hacer una presentación en dos partes. Yo he estado en Argentina muchas veces en los últimos 2, 3 años, entonces habrá algunos, no sé, los participantes que me han conocido, que he tenido el placer de conocer. Hemos ya reflexionado un poco sobre el impacto que puede haber en la inteligencia artificial en general sobre un país como Argentina, ¿no? Y aún con el nuevo gobierno también se puede ver un impacto un poco diferente dependiendo de las prioridades del gobierno. En este momento estamos un poco reflexionando sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar el papel del gobierno en la mejora regulatoria, en la simplificación de la regulación. Pero también hay el otro lado, que es cómo el gobierno puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, utilizar datos de inteligencia artificial para bienes comunes y para el bienestar de la población en general. Entonces, eso es un lado que voy a cubrir un poco más adelante en mi presentación. Pero la verdad es que en la política pública hoy estamos en una encrucijada muy particular. Una encrucijada que voy a definir como una transición de una política lineal a una política que yo voy a definir como cuántica. Entonces, mi primera parte de la presentación va a ser un poco en este sentido. Si vamos atrás, no sé, hace 5 años, hoy tenemos, desde ayer, tenemos una nueva Comisión Europea aquí en Bruselas, entonces tenemos la tendencia a razonar un poco de 5 años en 5 años, de ciclo de 5 años. Si uno piensa hace 5 años, estábamos en política pública un poco en una etapa de la inocencia, ¿no? Esta es la Age of Innocence. Eso es un cuadro de un pintor muy famoso que se llama Joshua Reynolds. Era un momento en el cual pensábamos que se podía hacer una política pública un poco siguiendo lo que los economistas tal vez definen como el principio de Tinbergen. Quiere decir una política, un objetivo, una política, una meta. No sé, una política pública, una medida de política pública no podía tener más que una meta. Puede ser decarbonización, transición medioambiental, o puede ser la lucha a la pobreza, o puede ser, no sé, el crecimiento del PIB. En muchos casos en la regulación teníamos, como voy a decir en un minuto, una meta sola que es al final el crecimiento del PIB, no a incrementar el bienestar social y total, pero medido con la magnitud del Producto Interno Bruto.
Bueno, hoy, después de 5 años, hemos tenido una pandemia, hemos tenido guerras que se están multiplicando en todo el mundo, una crisis energética, un shock que se ha generado después de la pandemia, después de la invasión rusa de la Ucrania, en particular en Europa lo sentimos mucho más, claro, y ahora una serie de shocks de geopolítica, ¿no? En la cuestión de Palestina, Israel y Líbano, en cuestiones de lucha entre Estados Unidos y China y Rusia sobre las cadenas de valor global. Todo eso es al final muy integrado y muy interdependiente, ¿no? Entonces hoy pensar que se puede hacer una política pública lineal no es una edad de la inocencia, pero una edad de la ignorancia. En la edad de la información, con los datos que tenemos y con toda la evidencia que tenemos sobre cuánto son mutuamente dependientes todos estos fenómenos que estamos viendo, estamos hoy en una situación en la cual no se puede ignorar que la política pública tiene que tener una dinámica diferente comparado al pasado. Y eso es un poco lo que pasaba con la política pública lineares, eso lo que encuentran en los manuales de política pública. Una meta, crecimiento del PIB, una razón para regular la falla del mercado. También si hay una falla de regulación, típicamente es relacionada al hecho que la regulación no está solucionando la falla del mercado que está en su base. Un método, análisis costo-beneficio. Típicamente el método dominante en todo el análisis de impacto regulatorio en el mundo, el método que va a decir si una opción regulatoria es mejor, se tiene que preferir a otra opción. Un futuro solo, cuando hacemos una medida de política pública, normalmente justificamos una medida de política pública como preferida o deseable porque es mejor de la línea de base. La línea de base, el escenario, tal vez lo llamamos el escenario cero, que es la extrapolación del presente en el futuro. Es como si el presente seguía y un poco preguntarse cómo va a evolucionar la situación actual. Y eso se hace cada día en todos los manuales. Eso es una reflexión también sobre la convergencia entre países de América Latina y la OCDE, ¿no? La OCDE ha enseñado eso por muchos años. Se tiene que hacer la baseline, la línea de base, y ver si hay opciones alternativas que son más deseables. Hay una opción que se va a elegir y en un contexto de un territorio, que típicamente es el Estado, o una región del Estado, pero típicamente él es el Estado. Vamos a ver cómo ha cambiado en estos años este marco de política pública que voy definiendo aquí como lineales. Ya hace unos años, eso es una diapositiva de la OCDE, voy a utilizar solo esta pequeña parte a la derecha que van a ver, que es sobre los diferentes paradigmas de desarrollo que hemos visto en la política pública en todos esos años en la gobernanza global. Ya pasamos en los últimos 30 años de lo que llamamos Washington Consensus, que es un enfoque basado en el crecimiento económico, pero sin mucha énfasis sobre los impactos distributivos o sobre la justicia social, sobre la transición medioambiental y muchas otras cosas, los derechos fundamentales y todo eso. Pasamos a un enfoque más articulado con diferentes objetivos y metas, ¿no? El caso de los objetivos y metas de desarrollo sostenible y antes de los objetivos del milenio. Pero eso es más teórico que práctico. En la práctica seguimos con el paradigma del análisis costo-beneficio y el paradigma de tomar una decisión y, como se dice hoy, regular y después olvidarse, ¿no? Regular y después, quizá, después de 5 o 6 años, va a ir a evaluar ex post lo que ha pasado. Vamos a ver que hoy el papel del Estado no es este. En la Unión Europea hemos tenido ya desde el año 2000, en particular con la estrategia de Lisboa, muchísimas estrategias basadas en metas, se dice goal-based policymaking en inglés, y las últimas han sido problemáticas. La de antes también, no logramos casi nunca los objetivos, pero en el Green Deal, en la década digital, ya nos dimos cuenta que seguir una política con un objetivo, por ejemplo, pasar y aprobar un Green Deal que solo tiene como objetivo la decarbonización, no funciona. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo y
casi siempre hay dilemas o trade-offs, como se llaman en inglés, que se tienen que solucionar y enfrentar antes de tomar una decisión de política pública. Y, por ejemplo, hemos visto en el caso del Green Deal muchísimos efectos sociales, efectos sobre la competitividad económica, que el Green Deal no había tomado en cuenta y que hoy se están un poco están afectando la efectividad y el consenso, el consentimiento sobre la política del Green Deal. Entonces, eso, sí, un poco la política más importante basada en metas que hemos visto en los últimos años son los países que se han orientado en la dirección de las metas, objetivos y metas de desarrollo sostenible, pero diría que esto no ha funcionado totalmente y la transición no la hicimos totalmente. Tampoco en Argentina en este momento se está haciendo política pública basada en desarrollo sostenible, tampoco en Brasil, tampoco en muchas otras partes del mundo. Y como en Europa la primera comisión de Ursula von der Leyen había empezado con un enfoque bastante basado, no totalmente, pero bastante basado en desarrollo sostenible, 4 o 5 meses después del comienzo de la Comisión von der Leyen, la primera, llegó la pandemia y cambió todo, ¿no? Entonces, la dificultad de perseguir un objetivo o una serie de objetivos y metas es máxima cuando se llega en un momento de incertidumbre y de evolución tecnológica. ¿Alguien habrá estudiado el famoso paradojo del movimiento, ¿no? De Zenón de Elea? Es un filósofo presocrático que dice que Aquiles está tratando de atrapar una tortuga, ¿no? Y Aquiles está en el lugar A1 y la tortuga está en el lugar T1. Si Aquiles empieza a correr mucho más rápido que la tortuga, pero si solo quiere llegar donde estaba la tortuga cuando él empezó a correr, no va a lograr atrapar la tortuga, porque el momento que Aquiles de A1 llega a A2, la tortuga habrá llegado de T1 a T2, entonces estará un poco más lejos. Y entonces Zenone de Elea, repitiendo, decía, bueno, si Aquiles sigue este razonamiento, cada vez nunca va a atrapar la tortuga. Bueno, si imaginen que el papel del Estado en un contexto de evolución tecnológica muy rápida es un contexto a papeles invertidos con el mismo problema. Si una tortuga necesita atrapar a Aquiles, es claro que no puede razonar como Aquiles en el ejemplo de antes. Y si la tortuga necesita atrapar a Aquiles, tendrá que imaginarse de ir mucho más adelante y atender, entonces imaginar dónde Aquiles podría estar dentro de unos minutos, dentro de unas horas, y atenderlo ahí. Eso es un poco lo que tiene que hacer el gobierno. Yo he trabajado mucho en la regulación de inteligencia artificial. Cuando empezamos con la ley de inteligencia artificial a nivel europeo, no había ChatGPT, no había casi nada de los sistemas de inteligencia artificial, del mercado de la inteligencia artificial que vemos hoy. Era 2017, 2018. ChatGPT solo sale en el mercado al final de 2022. Entonces teníamos en este momento, cuando yo hice en el 2020 el análisis de impacto regulatorio de la ley de inteligencia artificial, que anticipar, lo llamamos foresight hoy, anticipar cómo la tecnología podría evolucionar y al final escribir reglas que se podían adaptar, podían ser bastante flexibles para adaptarse a la evolución tecnológica. Eso es el primer papel que es difícil. No solo cuando uno tiene que acercarse a una meta en el tiempo, tiene que tomar en cuenta que el mundo va a cambiar muy rápidamente, pero también el mundo va a cambiar de manera que es impredecible, imprevisible. Entonces, no es solo el problema de Aquiles y la tortuga, pero también es el problema de lo que los optimistas llaman polycrisis, ¿no? Policrisis, crisis múltiple, y que los pesimistas llaman crisis permanente o permacrisis. Un gobierno hoy no solo tiene que tomar en cuenta la evolución tecnológica muy rápida, pero también tiene que tomar en cuenta que habrá choques y eventos difíciles a prever que van a tener impactos que son colegados. Y por ejemplo, solo tomar en cuenta el COVID-19 en esta diapositiva,
no toma en cuenta todos los demás eventos que son colegados al COVID-19 que se tendría que anticipar y tomar en cuenta haciendo una política pública conjunta, ¿no? Eso es un poco el problema de hoy. Es casi imposible pensar al papel del Estado en la permacrisis y con la evolución tecnológica que acelera mucho más que el legislador puede seguir, sino con una forma de foresight, una forma de legislación. En inglés se dice adaptativa, regulation, una regulación adaptativa que es flexible, que se puede adaptar y se puede corregir en el tiempo si pasa algo que no se pensaba posible al momento de la adopción de las reglas. Entonces ese es un poco el resumen, ¿no? El plan que uno ha pensado como lineal normalmente en realidad es lleno de problemas, de riesgos y de trampas. Desafortunadamente, lastimosamente, el papel del decisor público hoy es tomar en cuenta estas trampas. Es muy relevante también para el proceso de análisis de impacto regulatorio, voy a resumir en un momento, porque si estas eran las políticas públicas lineares que le estaba describiendo antes, y esto termina con la primera parte de mi presentación, las políticas yo les llamo cuánticas, porque en muchos casos los impactos son tan enredados o entangled, como se dice en la física cuántica, que no se pueden observar sino en la realidad y se tienen que tomar en cuenta con un conjunto. La meta única de la política pública lineal se va a convertir en una definición de una estrella del norte que puede ser el bienestar o la competitividad o la reducción de la pobreza. Típicamente tendría que ser el bienestar público expresado como well-being, entonces como de manera muy parecida a las metas y desarrollo de meta y objetivo de desarrollo sostenible. Si la política pública antes tenía solo la razón de corregir las fallas de mercados, hoy también sin fallas de mercado se puede regular para ayudar a la economía y la sociedad a llegar a lograr los objetivos y las metas que nos hemos fijado para un país, para una comunidad. Si había solo un método de análisis costo-beneficio en el análisis de política pública, hoy utilizamos mucho más el análisis multicriterio ponderado, donde los criterios corresponden a las metas y los objetivos que hemos definido para el país. Si había solo un futuro, hoy tenemos que medir y definir y decidir también sobre las opciones alternativas basándonos nuestro análisis en escenarios futuros alternativos, porque la incertidumbre es muy grande. Entonces, imagínense que si tienen una línea de base en una decisión pública y una opción A, que en el futuro más probable es buena, pero en los demás futuros que son menos probables es muy mala, y una opción B, que es un poco menos buena de la opción A en el futuro más probable, pero es también bastante buena en los futuros menos probables, un legislador hoy o un regulador tendría que elegir la opción B, no la opción A, porque tiene que mitigar el riesgo de eventos difíciles a prever, que son muy normales en el futuro. Teníamos una opción de política pública sola, hoy tenemos políticas que tienen que ser ágiles, dinámicas y multietapa. Tenemos políticas que se pueden corregir. La dirección de la política pública se tiene que elegir una opción de política pública que se puede corregir si pasa algo que cambia el contexto. Entonces, mismo ejemplo que tenía antes, una opción A, una opción B, una opción B, si la opción A es más difícil a corregir en el tiempo de la opción B, normalmente, si las demás condiciones son iguales, el legislador tendría que elegir la opción B. Al final, un territorio solo de manera bastante homogénea, típicamente lo que los economistas consideran en la política pública. En las nuevas políticas cuánticas se tiene que considerar los impactos locales y distributivos de la política pública, porque, por ejemplo, lo que puede ser en teoría bueno para toda Argentina podría ser muy malo para el Gran Chaco, ¿no? Y tomar en cuenta cómo los impactos distributivos van a generar lo que académicos como por ejemplo Andrés Rodríguez Posse de la London School of Economics llaman la geografía de la discontent, el geography of discontent,
Entonces, los impactos geográficos negativos de la política pública han devenido muy importantes y han generado una situación donde en muchos países en el mundo hoy tenemos una polarización de la política, de la opinión pública muy grande entre las ciudades. Este es el caso de Argentina, donde Buenos Aires y Córdoba típicamente tienen una concentración de innovación, de calidad de la vida muy diferente de las partes rurales. Bueno, si ven los mapas de Estados Unidos en las últimas elecciones, pero también de Francia, van a ver cuánto es polarizado entre las ciudades más innovadoras y las partes rurales, cuánto es diferente el orientamiento político de la población. Entonces, en todos estos casos, el Estado va a quedarse en problemas, ¿no? La velocidad, la necesidad de coordinación, quién tiene responsabilidad para tomar una acción, el hecho que con rapidez todos estos impactos colgados, enredados, las herramientas reguladoras, como por ejemplo también el análisis costo-beneficio o la línea de base única, son obsoletas. Y una falta de dirección. ¿Cuál es la meta que uno tiene que elegir? Bueno, la tecnología puede ayudar a la tortuga a ser un poco más ágil. Y aquí se ha desarrollado toda una parte de la teoría de las políticas públicas que hoy se va aplicando, pero tiene ya algunos problemas. Voy a identificar en esta segunda parte de mi presentación. Bueno, la gobernanza ágil viene del mundo del software, si quieren, ¿no? Típicamente el eslogan que se utilizaba dentro de Facebook por Mark Zuckerberg era de moverse rápido y romper cosas. Porque si no está rompiendo cosas, nos está moviendo bastante rápido, suficientemente rápido. Esto se ha aplicado en unos casos a los gobiernos, pero claro que hoy lo vemos porque la aplicación la vemos en un segundo, lo puedo anticipar ya si quieren, que es lo que vemos en Estados Unidos en estos días, ¿no? La DOGE o el Departamento de la Efectividad del Gobierno no sé si han visto el plan que tienen Musk y Ramaswamy, pero tiene un plan brutal de simplificación total y de eliminación de agencias públicas, de reducción del 60-70% del gasto público, del presupuesto, y entonces no podían mencionarlo porque eso es la relación directa entre una filosofía y una cultura que viene de aquí, del Moving Fast and Breaking Things, aplicado al gobierno. Es algo que ya hemos experimentado un poco en los últimos años, porque como van a ver, la OCDE y el Foro Económico Mundial han, de hecho, adoptado mucho esta visión de la gobernanza ágil, pero no es una transposición tan fácil y no es una transposición al 100% normalmente. Entonces yo preveo que van a tener muchísimos problemas de tipo social, de tipo económico, de tipo de coordinación de la actividad de la administración pública si de verdad quieren implementar este plan. ¿Cuál es la gobernanza ágil según la OCDE? Bueno, en contexto de mejora regulatoria quiere decir evaluación ex ante y ex post con un ciclo más rápido, flexibles, iterativas y adaptativas. Quiere decir también que cuando una medida de política pública se va a adoptar, no tiene que ser perfecta, se puede experimentar y se puede cambiar, pero se tiene que cambiar rápido. Si no funciona, se tiene que terminar rápido. Y enfoques coherentes y conjuntos a través de una cooperación entre niveles de gobierno, en un Estado federal, regulaciones basadas en resultados, pero también en tecnología, corregulación, regulación basada en código, todo esto son típicamente basadas en resultados, enfoques receptivos que se centran en el resultado y la proporcionalidad de riesgo, en lugar de una adopción muy rígida de la letra de la legislación, de la ley, ¿no? de las reglas que se han adoptado. La gobernanza ágil se ha permeado, si quieren, en muchos países de América Latina. Son unos ejemplos de programas de política pública que se han adoptado. En la realidad, la tecnología todavía no se ha implementado de manera total. Entonces, yo voy, en esa última parte de mi presentación, a hacer un poco una reflexión sobre lo que pasa cuando tomamos en serio la tecnología en el gobierno. Bueno, esos son los papeles, los nuevos roles del gobierno, como lo veo yo. La tecnología tiene potencialidades enormes para el gobierno,
Pero también no se tiene que ver el gobierno solo como regulador o como proveedor de servicios públicos. El gobierno puede hacer muchas más cosas. Puede ser regulador, claro, y así vemos una revolución en el ciclo de la política pública hacia un aprendizaje, seguimiento constante con nuevas herramientas que voy a enseñar en un momento. Eh, Puede ser también en la auditoría el gobierno hacer innovaciones enormes, como algunos de ustedes ciertamente saben. Por ejemplo, la detección de anomalías en tiempo real con la inteligencia artificial, el intercambio de datos seguros en el contexto de auditoría, el controlor, el controlado, pero también formas de regulación e implementación de ideas como la de la supervisión a través de la tecnología. Si yo quiero controlar una empresa tecnológica o una empresa que utiliza algoritmos, puedo acordarme con esta empresa para un intercambio de datos constantes y puedo aplicar inteligencia artificial a este flujo de datos si yo tengo un buen conocimiento de cuál es el comportamiento que corresponde a la observancia de la ley. Y entonces puedo aplicar inteligencia artificial, en particular machine learning, para ver si hay anomalías. Entonces la inteligencia artificial me va a decir si hay una probabilidad que en este momento alguien esté violando la ley o no esté respetando los criterios que el auditor tiene que averiguar. El servicio público, la toma de decisiones algorítmicas, el respaldo con algoritmos y con lo que llamamos predictive analytics, ¿no? Es una manera para el gobierno de tomar decisiones algorítmicas muy efectivas. Tiene unos riesgos éticos, voy a reflexionar en un momento sobre este tema, pero también puede tener unas ventajas en términos de eficiencias enormes si el gobierno tiene las habilidades para manejarlo bien y se tiene no siempre un human in the loop, un ser humano en el ciclo, en la toma de decisión, pero también puede ser un ser humano responsable de monitorear cómo el sistema está funcionando. También el gobierno puede ser un trustee, puede garantizar unos derechos, por ejemplo, el hecho que el usuario tenga el control sobre sus datos. El usuario puede ser un ciudadano, pero también puede ser una empresa. Estas son las soluciones que llamamos autosoberanas, ¿no? La tecnología puede garantizar al usuario final o a la empresa que quiere compartir sus datos industriales un control mucho más grande utilizando tecnologías como lo que llamamos privacy enhancing technologies, ¿no? Tecnologías que incrementan la privacidad. El gobierno también puede fomentar la innovación a través, en particular, de la gobernanza de datos y garantizar servicios de valor añadido. Y esto llega a la parte más amplia de lo que estoy diciendo, como el futuro del gobierno, que el gobierno como plataforma. Una pila de tecnología o un technology stack, como lo llamamos normalmente, integrada e interoperable, normalmente abierta, que el gobierno puede utilizar para proporcionar datos a las empresas y las empresas pueden con estos datos desarrollar servicios en el interés público, en el interés del ciudadano. Entonces, esto yo veo es como 6 nuevos roles, no enteramente nuevos, claro, pero 6 roles innovadores del gobierno a través de la tecnología. Se ha empezado, en este caso, con the Government as a Platform, el ejemplo del X-Road de Estonia, un país, claro, muy pequeño, más pequeño que la ciudad de Buenos Aires. No sé si se compara a Córdoba, yo creo que es más pequeño que Córdoba también, pero un país que ha innovado muchísimo generando software a código abierto, infraestructura y una pila tecnológica que ha dado un gran estímulo a la innovación en el país. También se puede ya hablar de Ucrania. Ucrania tiene una infraestructura muy buena digital y entonces muchas ciudades de Ucrania en el contexto de la guerra se han convertido en ciudades con servicios públicos enteramente virtuales. Y esto ha sido una manera de incrementar la resiliencia y el acceso a los servicios públicos en un contexto muy difícil para el país, ¿no? Entonces, eso ha llevado a algo que algunos de ustedes habrán visto en el contexto del G20, por ejemplo, en Brasil, pero típicamente una proposición que viene de India, la idea que los gobiernos, para poder aprovechar
de las grandes oportunidades que la inteligencia artificial y la tecnología digital en general ofrece al gobierno y a la economía y la sociedad en general, tiene que invertir en una infraestructura digital pública que pueda convertir en datos abiertos y en habilidades para entidades públicas, ciudadanos y empresas, toda la cantidad de datos y la cantidad de actividad que se genera cada día en el país. El riesgo, si no se hace, el riesgo es lo que llamamos la captura del valor por las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, las grandes empresas de la nube, que van a típicamente utilizar datos y grabar datos y mantener datos en sus sistemas de nube sin dejar que el valor de lo que se está produciendo o generando en términos de economía y sociedad permanezca en las manos de lo que lo han generado en el primer momento. Esto es muy importante para la India Stack. El Brasil, el G20, hizo un gran trabajo en este campo. Antes de cerrar, hay problemas éticos en el desarrollo de estas tecnologías, en el manejo de estas tecnologías en el gobierno. Uno de estos, lo vamos a ver, yo creo, es muy probable que lo vamos a ver no solo a China, donde se ha desarrollado, pero también con los años de administración Trump. Yo también he visto en unos momentos en Argentina el riesgo que se podía emerger algo así, en particular cuando yo vi 170 cámaras en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que era el 2019 que al final un tribunal declaró inconstitucionales, pero que cámaras que estaban registrando y grabando todo lo que hacía la gente en lugares públicos. Me impresionó muchísimo. Pero yo creo que en la administración Trump en Estados Unidos vamos a ver estos casos de ultra algoritmización del gobierno. ¿Por qué? Porque saben en qué mano está el DOGE, ¿no? El Departamento del Gobierno, de la efectividad del gobierno. Entonces, gobiernos pueden trabajar en el desarrollo de una infraestructura digital pública. Típicamente son estas partes de la pila tecnológica, un pedazo de infraestructura, pero también toda la parte que es identidad digital, bolsillo digital, interoperabilidad entre datos y sistemas operativos, espacio de datos, gobernanza de datos y nivel de servicios públicos. A nivel europeo ya tenemos toda esa legislación que en una manera u otra está tratando de liberar los datos y generar un mercado de los datos que sea también respetuoso de la privacidad. Pero en general es un desafío que muchos países tienen y yo te recomiendo muchísimo a Argentina y otros países de proceder en esta dirección porque la soberanía tecnológica de un país va a ser mucho más importante en los años que vienen. Última cosa, cuando vamos a ver la herramienta de regulación, el gobierno con la tecnología puede avanzar en la efectividad y eficiencia de la regulación muchísimo. Eso es un típico ciclo de regulación, en lo que le va a decir la OCDE, ¿no? La agenda setting, la planificación, el análisis de impacto ex ante, la implementación y la observancia de la ley, la parte que sigue la implementación, el monitoreo, la evaluación, el manejo del acervo regulatorio y nuevamente una nueva fase ex ante, con un ciclo de aprendizaje, y en todo eso la consulta pública. Bueno, yo he mapeado un poco de las herramientas nuevas que se están desarrollando en muchos países. Me salí de la diapositiva, voy a regresar. Vamos a ver en la fase de definición de la agenda, la necesidad de anticipar, se acuerdan de la tortuga de Aquiles, Horizon Scanning, Foresight, la evaluación de la resiliencia de la política pública como forma de problema regulatorio, la identificación de las prioridades que se pueden hacer a través también de crowdsourcing, de nueva forma de consulta pública, pero también de definición de un percurso hacia las metas que hemos definido, que es una manera muy diferente de hacer regulación comparado a la falla de mercado y la falla de la regulación ellas mismas.
las nuevas formas de definición del problema, el análisis de impacto, y aquí también anticipando, nueva forma de opciones regulatorias, el RegTech, los hackathons, las opciones basadas en blockchain, la ley como código informático, soluciones que no están funcionando todavía porque no hay un proceso y una gobernanza alrededor, como las APIs en el Open Banking o en el Open Finance, o opciones como en el caso de la Ley de Servicios Digitales Europeas, que dan acceso a académicos, investigadores y a sociedad civil a los sistemas de inteligencia artificial para respaldar el papel de regulador haciendo análisis sistémica del riesgo. Hay casos de comparación de opciones con análisis multicriterio o principios de Maximin, donde cuando no sabemos exactamente cuánto catastrófico será el escenario peor, vamos a dar una importancia más grande al escenario peor. Por ejemplo, el de una pandemia o el de una catástrofe que va a tener un efecto domino sobre mucha infraestructura crítica. Y casos de análisis de impacto con la asistencia de la inteligencia artificial, que ya se ve en particular en el caso de la inteligencia artificial generativa, la regulación experimental, las cajas de arenas, podría ser también hablar mucho de eso, no voy a hacerlo, y casos donde son los reguladores que tienen un presupuesto para poder innovar con la ayuda y el respaldo de las entidades reguladas. El caso del Pioneers Fund del Reino Unido, son todas cosas nuevas que están emergiendo en los últimos años. Otras herramientas, bueno, voy a hacer un poco más rápido para cerrar. En la fase de implementación, toda la parte de diálogo entre regulador y regulado, la que se llama mentalidad de asistencia al cliente, si creen, que la Customer Experience Mindset, la CX que ven ahí, que es una parte que en Canadá en particular se ha desarrollado mucho, la necesidad de cooperar entre reguladores. Un ejemplo, lo que se llama Digital Regulatory Cooperation Forum, el fórum de cooperación entre reguladores digitales, que acaba de arrancar sus actividades hace un par de años en el Reino Unido, que es una federación de reguladores que incluye la Autoridad de Datos Personales, de Protección de Datos Personales, la Autoridad de Competencia, la Autoridad de Regulación de Media y Telecomunicaciones, lo que sería en Argentina la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y que trabajan conjuntamente para poder echar un vistazo conjunto a todas las problemáticas que el entorno digital, en particular las plataformas digitales, están produciendo y generando en el contexto del Reino Unido. La fase de implementación también aprovecha de innovaciones como inspecciones basadas no en el riesgo, pero en el Big Data y utilizo de Machine Learning y la automación de los procesos de manera con sistemas expertos, lo que llamamos normalmente RPA o Robotic Process Automation, con la fase de post-implementación, la parte de revisión, stress testing, que se hace típicamente también con modelización basada en inteligencia artificial, nuevas formas de monitoreos con Predictive Analytics, con inteligencia artificial, ya mencionado RegTech y SupTech, y también con formas de negociación sobre nuevos modelos de negocio que requieren una caja de arena o nuevas formas de observancia y requieren una flexibilidad del lado del regulador. Y en el manejo del acervo regulatorio ya vemos bastante casos de utilizo de Natural Language Processing para identificar casos de incoherencias, de redundancias y casos en los cuales se puede simplificar el acervo regulatorio. Y también en consulta públicas hay muchísimas nuevas técnicas que pueden utilizar la inteligencia artificial. Yo también la estoy utilizando en estos días para procesar la consulta pública sobre el Code of Practice de inteligencia artificial de la Unión Europea. Ya lo hice algunas veces en el contexto de análisis de impacto regulatorio. Lo que quería decir es que cuando vamos a ver cómo en Estados Unidos se va a aplicar la inteligencia artificial a la política pública y la administración pública, todo esto va a acelerar de una manera increíble en los próximos 2-3 años, y yo creo de manera incontrolada, totalmente sin control. Y entonces el papel
de un gobierno hoy, el papel de un académico como yo, un investigador, es de comprender y analizar cuál forma de innovación podría ser sostenible en el futuro y filtrar esta forma de todas las demás formas que, en mi opinión, van a generar conflictos y casos extremos de simplificación donde mucha gente se va a ver deprivada de sus derechos fundamentales o de derechos de asociación o derechos de participar en la vida pública o derechos de tener una protección como trabajadores. Eso lo vemos en el primer programa que ya vemos de este Doge que vemos. En final, la mejora regulatoria y el papel del Estado está en una encrucijada muy rápido. La gobernanza ágil no es todo, se necesita control. Si se acuerdan de esta publicidad, de este commercial que había, yo creo que era Nike, yo creo era Speed is nothing without control, ¿no? Rapidez no es nada sin control. Yo creo que tenemos este problema en este caso. Tenemos que ejercer un poco de control sobre algo que se va acelerando de manera enorme, también como resultado después del resultado de las elecciones de Estados Unidos. Es muy difícil implementar en modo masivo herramientas como Foresight, caja de arenas o Open Banking. Y no es verdad que el gobierno puede hacer move fast and break things siempre. Entonces se necesita habilidades y una infraestructura para poder empezar y establecer un marco regulatorio y legislativo diferente con mucha más experimentación sin perder el control. Los reguladores van a tener superpoderes, pero necesitan pautas éticas para el utilizo de la tecnología, no solo habilidades técnicas, pero pautas éticas también. Y un enfoque antropocéntrico de la tecnología y un marco jurídico tecnológico para gobernanza de datos son los ingredientes más importantes junto a la infraestructura digital pública para que los gobiernos puedan servir a sus ciudadanos y sus empresas en el futuro próximo. Y me voy a parar aquí. Y espero que haya sido claro con mi ponencia virtual y que pueda ser útil para la continuación de su evento. Y le deseo un evento muy exitoso y espero venir a Argentina muy pronto porque hace unos meses que no he venido, entonces siempre me hace falta un poco. Muchas gracias. Gracias.